Saludos a todos y a todos y bienvenidos a una nueva edición de Amateur Contest, la sesión de este canal en el cual te dejen preguntas sobre industria, desarrollo, narrativa, animación o videojuegos o similares con el hashtag Amateur Contesta y yo las respondo en estos videos. Ya el mes de espera ha valido la pena, hay varias preguntas, bastante interesantes algunas creo yo, así que comenzamos. Master Cheetah X-01 hace tres preguntas, bueno, dos están ligadas por así decirlo, porque van en el mismo tema. Esas dos son: 1. ¿Existe posibilidad de que un Garry's Too pueda ser querido o medianamente aceptable en escritura? Y siguiendo con el punto anterior, la pregunta 2, ¿qué tan afectable en los Garry's Too en series para tomarse en serio series animadas de comedia donde no se toma en serio desde sus inicios? Medio que la segunda ha sido bien confusa, pero creo que ya te has respondido en cierta medida. Depende mucho del caso como tal. Si es una serie de humor así neto, entonces tomarte en serio a un Garry's Too en sí no creo que sea lo más conveniente. Bueno, siempre hay que ver el contexto como tal, el mundo es más complejo de lo que parece. Bueno, yo entiendo y yo también lo profeso, de que un Garry's Too, una Mary Sue siempre es un denominativo de que la obra es mala o porque tiene mala escritura de por sí. Pero bueno, hay que ver siempre los contextos como tal. No es que algo podría ser súper fijo o similar. La teoría está ahí presente y ya depende cómo lo aplicas tú. Y 3. ¿Qué maneras existen para hablar bien de elementos donde se use la inclusión cultural, como tener protagonistas de una familia multicultural? Digamos, hijos de americano y venezolano. Bueno, o sea, no es que hay formas específicas. Creo que esto me incluye igual, traumado mucho con que tienen que explicarse todo y inclusive, pero si es una cosa ya bastante establecida en la sociedad, pues no, porque es normal y todo eso. Bueno, yo creo que dos cosas importantes: no lo hagas propaganda y no lo hagas publicidad. Si cumples con esas dos cosas, yo creo que puedes poner todo lo que quieras en sí. Ya si es realmente importante para la historia saber de que si son multicultural, de qué nacionalidad, sexualidad, lo que quieres, eso ya es otro tema muy aparte para hablar. Pero no hagas propaganda y no hagas publicidad con eso, porque yo creo que ahí es el error que todos cometen. Bueno, que la industria actual de Hollywood está cometiendo cuando está promocionando estos elementos como tal dentro de sus historias. Creo que el caso más reciente es el del Lightyear, el yogur light, que después de la polémica de Don't Say Gay empezaron a hablar de lo del beso y hubo una parte de la entrevista donde, bueno, el beso es una parte importante para el desarrollo del personaje porque muestra entonces ahí ya la gente ya es muy prejuiciosa. Puede que su prejuicio sea correcto o incorrecto, ya ustedes ya lo ven, pero eso ya ahí dispara las alarmas para todos. Pero la sociedad no debería ser así, sí, pero no lo es, así que o te acomodas a las cosas o recibes el batacazo, o sea, listo, no hay donde perderse. Mia hace dos preguntas. 1. Si estás al corriente con la segunda parte de la tercera temporada de Amphibian, suena muy raro. Mi pregunta es: ¿qué opinas del desarrollo de Sasha? ¿Estás a favor o en contra de lo que dicen que es el mejor personaje de Amphibian? A mi parecer es un personaje grandioso, pero sigo sin entender por qué la consideran el mejor personaje de Amphibian. No es un mal personaje para nada, pero que sea más complejo no lo hace mejor que Anne. Menciono esto porque siempre que pregunto por qué es el mejor personaje me dicen que es más compleja o humana que Anne, porque según ellos esta última es solo una niña buena. Bueno, o sea, en esta guerra de saber de los fandoms que se ponen a hacer sus pajas mentales sobre ciertos personajes o ciertos no, solo hay que ver a Marcy cómo llegó a un punto donde Anne y Sasha son las responsables de que todo esto de la serie pasó porque no han visto una película con Marcy, no compartían sus mismos intereses con Marcy, por eso ellas son las culpables de todo lo que pasa en la serie, así. Y no lo decían de manera de chiste, lo decían bien en serio, así que bueno, el fandom de Amphibian se tiene que un poquito, bueno, ya terminó, relajar el anito un poquito porque suele exagerar mucho. Sasha ha cumplido como personaje en sí, en las otras dos temporadas no tuvo mucha participación, pero por su actitud y todo eso llamó mucho la atención en sí, porque bueno, cuando ves mucho tiempo un personaje ya, o sea, ya te familiarizas con él, pero cuando ves a alguien súper afuera del foco de las series similares, generalmente las personas tienden a darle más valor o a dar más simpatía con él. El Sasha estuvo bien, vuelvo a ser reiterativo, creo que hubiera sido para mí mejor de que un poco de eso durante las demás temporadas con sus actitudes, pero ha sido bastante bien lo que ha usado las otras temporadas para dar su justificativo de su cambio tan radical que tuvo.
en sí. Y sobre todo ese tiempo que no estuvo ni con sus amigas en ningún momento. Mejor personaje, no. Es un personaje que está ahí, cumple con sus labores, con su función. Bien, no hay nada más que decir en sí. Y no voy a poner que Anne es la Best Girl. Bueno, Anne es el personaje principal, obviamente, y es donde se enfoca la historia. Y han cumplido con ella igual, lo han hecho muy bien en sí. Si te pones a pensar, van a decir lo mismo de Marcy. Porque es kawaii de Sunei, es una otaku mea culea y de otras cosas más. ¿Ya? No te lo tomes tan a pecho si dicen esas cosas así. Si solo te respondes generalmente porque es más compleja o humana que Anne, entonces bueno, di por qué. Y si no te dicen el por qué, entonces bueno, es porque es su gusto y bueno, nada más. O sea, cosas de fandom, no te lo tomas tan en serio. 2. Ya te preguntaban por el fandom más enfermizo, entonces mi pregunta es, ¿cuál es el fandom más sano que has visto? No sé, o sea, no he estado en muchos fandoms como para decir este fandom es sano, este fandom es más sano que el otro, así. En lo personal ya me aburrió de eso de que si el fandom es más sano, si el fandom es más enfermo, porque es unas mierdas que no sirven para nada, en sí, no sirven para nada, así que yo paso de eso completamente, vas a disculpar. Mari Domo hace varias preguntas. 1. Para usted, Anne e Hilda son las mejores Best Girls actualmente, ¿no? Bueno, Anne es la Best Girl de la serie como tal. Hilda no es Best Girl, es un personaje ahí más. ¿Qué te puedo decir? 2. ¿Qué opinión tienes sobre la película ¿Quién engañó a Rabbit? No la vi completa en su tiempo, tengo que verla en uno de estos días para recordar y para ver completa en sí. Pero parece muy buena en sí. He visto inclusive varios comentarios, análisis en sí de por qué es una obra temporal, por qué es un momento del cine ha sido bastante importante, etc. Así que tiene sus méritos en sí. 3. ¿Cuál fue su primer cómic que usted compró? Yo no soy fanático de los cómics como tal. Nunca tuve esa afinición para coleccionar. Yo soy más de videojuegos en sí desde mi infancia. Así que tuviera que ser un primer cómic. Creo que por capricho una vez me compraron un cómic de los Sims. No me acuerdo, porque vi una cosa referencia a un videojuego y por eso pensé que iban a hablar de todos esos videojuegos y fue una desgracia, fue una decepción para mí. Pero bueno, creo que ese ha sido mi primer cómic. 4. ¿Es malo hacer un capítulo donde se hable de un personaje secundario en una historia? Conocer su pasado, cómo conoció a un protagonista, etc. No es malo, no es malo. Como siempre, contextos como tal. Si estás en un momento ultra crítico de la historia, si todos se están yendo a la mierda, o es un momento clave, como entrando ya al acto final, donde es el clímax más fuerte y empiezas a hacer cosas de ese recuerdo del pasado, pues obviamente ahí sí que va a estar mal porque quiero ver ese enlace, no quiero ver pajas, por así decirlo. Pero si estás en momentos calmados, momentos de desarrollo, en sí antes, mitad o en inicio y todo eso, y muestras eso, está bien. Obviamente también yo critico bastante a The Loud House que se dedica tanto a hacer a sus personajes secundarios, así episodios enteros, pero que sea todo la serie ya eso y que no sea la premisa principal. Ahí está mal. Contexto siempre hay que ver el caso específicamente y también ver en qué momento lo vas a ejecutar. Y última, la 5. ¿Qué personajes le gusta más y por qué? Mario, Sonic y Crash Bandicoot. Me da igual, te voy a ser franco, no es que le tenga favoritismo a ninguno de los tres. Sudo en ese apartado, no te podría responder, me da igual en sí. Johnny Viper hace 3 preguntas. 1. ¿Qué piensas sobre la caída de Netflix o tuvo en estos meses, ya sea en la animación o en su catálogo? Bueno, yo no soy ultra analista y no sé mucho de economía como tal, pero yo creo que se ha sobredimensionado un chingo tanto por parte del público y ahí reaccionó todo el mercado en sí para que perdiera ese 20% de su valor en bolsa como tal. Han sobredimensionado. ¿Por qué digo esto? Estoy viendo ahorita una publicación del señor Martín del canal Cosas del Futuro que se dedica a analizar todos estos temas de plataformas de streaming, contenido digital en sí. Perdieron 200.000 personas suscriptores a nivel mundial en el primer trimestre de este año. Ya, parece un gran número. Ahora, ¿cuántos suscriptores tendrá Netflix actualmente? Según Cosas del Futuro, donde ha compartido un chart de Company Feelings, tiene 221.6 millones de suscriptores. No mames. Esta situación de Netflix se ha descontrolado porque el público, o sea nosotros los que no sabemos nada en sí de cómo se producen todo eso, cómo están los números, solo queremos chillar.
solo queremos hacer berrinche, solo queremos sentirnos moralmente superiores y hemos sobreexagerado toda esta situación. ¿Es unas pérdidas? Sí, es unas pérdidas, pero estas pérdidas conlleva a que deban perder más del 30% del valor de acción de bolsas. No, yo no lo veo así. Solo la gente lo ha sobredimensionado y el mercado ha reaccionado a esa sobredimensión. Así como lo que ha pasado con muchas películas con temas de que, ay, ¿por qué han metido esto? Ay, ¿por qué han metido el otro? Así, lo mismo se ha vuelto a cumplir, pero en otro contexto ahora con el stream. Ridículo, yo te puedo decir, muy sobreexagerado todo. 2. ¿Qué opinas sobre Amazon Prime Video? Pues no tengo el servicio, no puedo opinar como tal. 3. ¿Alguna vez escribiste una historia? Pues sí, entre porfadores, todos. Quería sacar inclusive un juego con una historia que yo hice la planificación y otro escribió, pero después tuve que corregir, que espero algún día sacarlo. Después de esto del fangame y otras cosas más, y sobre todo asesorías en la universidad y similares, sí, he tenido que escribir historias como tal. Obviamente no he podido hacerlas que sean a nivel comercial. Yo quisiera que sean a nivel comercial porque con eso ya como que me consolido indiferentemente si la historia está bien o mal. Pero bueno, eso poco a poco espero llegar. Desolator 5000 pregunta: ¿crees que los juegos como Dota 2 y LoL estén olvidados para el 2030? Pues todo parece indicar que no. La cantidad de gente que juega, todo lo que es transmedia, todo lo que las empresas hacen para que el juego siga vivo entre actualizaciones entre el mismo juego, transmedia como siendo reiterativos y entre otras cosas más. Muy difícil, porque muchos decían, ya, ¿cuándo va a morir el WoW? Mira, ya han sacado el WoW Killer. ¿Cuántos años tiene WoW? 20 años de vida y pues sigue como si nada el hijo de putas. Así que verde, tendría que pasar un hecatombe bastante jodido como para que esos dos juegos que mencionas pierdan una popularidad inmensa como tal. Y pues Riot, a pesar de las constantes denuncias y con el problema del acoso sexual a los trabajadores y todo eso, no hay indicios de que la esté cagando como tal, sino sigue creciendo como tal con la IP de LoL, con sus otras IPs de igual forma. Y Dota 2, a pesar de que no tiene la misma popularidad de LoL, con sus reportes del dinero que van obteniendo para los International, que son sus torneos en sí de Dota, el mundial y todo eso, pues recauda una cantidad cada año mucho más que la anterior en sí. Entonces no creo. Verde, imposible, muy complicado, casi es como una fantasía que fuera a suceder algo para que se los olvide. Víctor Enrique hace una pregunta, aunque dejó mal el hashtag, por esta ocasión se lo voy a perdonar. ¿Tú crees que Estados Unidos y China quiere controlar el anime japonés, Sony, Netflix, Amazon Prime, Tencent? Bueno, la pregunta fuera de que está mal estructurada, no. Ellos ya tienen sus propias cadenas de producción que les funcionan. Si quisieran controlar el anime, tendría que comprarse todos los estudios habidos y por haber en Japón o agarrar como crear su propio estudio, en sí sus propios estudios, y empezar a monopolizar todo el mercado del anime interno en Japón y el externo, cosa que son años, décadas de trabajo intenso, duro como tal, que no es rentable en sí. No importa que digas, pero el anime es bien popular y toda esa clase de detalles, o sea, no es meterte en un mercado así de golpe, querer hacer monopolio. Se requiere mucho tiempo y mucho dinero, y muchas veces para cumplir como tus funciones de empresa, que es generar ganancias por medio de un producto o un servicio en sí, no necesitas monopolizar en sí. Ellos lo que hacen es simplemente comprar los derechos de distribución o forman parte del comité de producción en algunos casos, pero el comité de producción son con muchas otras entidades en sí, así que no son ellos la totalidad. No quieren dominarle, no quieren controlar el anime como tal, solo están, como el anime está en auge y en boca de todos y todos. Recuerda que en un grupo de animación, el anime es superior a la animación americana, entre otras cosas más. Ellos aprovechan y está bien, pero no hay ningún indicio de lo que tú dices. Ricardo Andrés Martínez deja varias preguntas. 1. ¿Una serie episódica puede volverse en serie lineal? Ejemplo, la caricatura sobre las aventuras de unos niños que durante las 2 primeras temporadas la serie es episódica y a partir de la 3ª temporada la serie vuelve lineal. En términos generales, en términos de producción, no. O es unitaria, que es lo que llamamos episódica, o es serial, que es lo que llamamos lineal.
Esto porque igual cuando pitcheas tienes que darle las intenciones a la empresa con la cual vas a trabajar y todo eso. Pero si te pones a hacer un análisis más profundo en sí, todos estos ejemplos que dice siguen siendo unitarias, solo es que hacen de memoria en ciertos momentos todo lo que ha estado sucediendo en la serie para pasar durante un breve periodo de tiempo a tornarse una serie serial. Pero luego, después de esos eventos, ya vuelven a ser episódicos como tal, unitarios. Ejemplo claro sería Amphibian, que en ciertos momentos específicos, en ciertos capítulos contados, sí hay una continuidad de sucesos como tal. Pero entre esa misma continuidad o hay siempre episodios unitarios de por medio, o hay muchos episodios de por medio unitarios antes de volver a continuar contando con la historia como tal. Inclusive cuando se vuelve a contar la historia, dentro de esta misma hay episodios unitarios. Por ejemplo, cuando descubren lo de los templos, en vez de ir 3 episodios seguidos a toditos los templos, deciden pasarse un tiempo antes de ir al otro templo. Inclusive cuando ya tienen las 3 gemas cargadas y para irse a sus casas, al mundo humano, no van directamente en Utopia, sino pasan 2 episodios como tal. En sí es una falsa ilusión que nos dan a nosotros, al espectador, pero en términos generales o es unitaria o es serial. La unitaria puede tener episodios en el cual ve memoria y cosas del pasado, pero en definición sigue siendo unitaria. 2. ¿Por qué los actuales villanos de algunas caricaturas no cumplen su función de villano y antagonista? ¿Hay una crisis o flojera de la escritura? No entiendo tu pregunta. Tendrías que ser más específico con los ejemplos y toda esa clase de detalles, porque villano es una persona que solo se dedica a hacer el mal porque tiene que hacer el mal. Esa es la definición de villano. Y un antagonista es un personaje que se opone al protagonista, pero no tiene por qué ser malo o un villano en sí. Puede ser en cuestión de ideales, un rival, digamos, está en una competencia y ahí está el personaje ahí que evita que pueda ganar esa competencia, etc. Tienes que ser más específico porque porque tu pregunta es muy general, y si es así de general te digo que no. 3. Cuando una serie o caricatura llega a su fin, ¿se puede hacer fanfics o fanfics contando sucesos en el futuro, o es mejor respetar el trabajo del autor? Bueno, si nos ponemos a hacer serios y rígidos, ya cuando tú haces fanfic no estás respetando el trabajo del autor, porque te estás inventando un canon, estás haciendo cosas que ni siquiera el autor ha pensado hacer como tal. Así que hacer fanfic siempre es ir en contra del autor si nos ponemos quisquillosos. Ya fuera de ser quisquillosos, puedes hacer fanfic inclusive de series que ya hayan terminado hace años o recientemente, depende de tu decisión. No es que le faltemos al respeto al autor por hacer un fanfic no canónico de una serie que ya terminó. O sea, no hay que ser así de quisquillosos en sí. 4. En cuestión de narrativa, ¿qué serie fue mejor? ¿Gravity Falls o Amphibia? No, boludo, no. ¿Por qué me hacen estas preguntas? ¿Quieren que me funen en internet? Aunque todavía no soy muy popular como para que me hagan eso. Pero, hostia, tío. O sea, a mí me encantó Amphibian como tal. Gravity Falls también tiene sus méritos porque el creador de Amphibia trabajó en Gravity Falls y él inclusive ganó un premio a nombre de esa serie como tal. Me dejas una pregunta muy fuerte. A ver, yo voy a decir la respuesta a gusto personal. Repito, a gusto personal para el huevón que quiera usar esa información para decir: ¡ay, soy mal crítico por decir algo que te gusta varias veces! Así. Amphibia me gusta más que Gravity Falls en ese apartado, pero al contar la historia como tal. Porque en cuestión de secretos y similares, Gravity Falls lo hace mucho mejor. Y último, ¿qué saga de videojuegos te ha gustado pero fueron difíciles de terminar? Bueno, voy a hacer el pleb como todos aquí en la vida. Dark Souls, me gusta, pero he sufrido horrores al inicio para terminar. El primero me he tardado muchas horas en terminar de jugarlo. El segundo igual, el tercero no tanto. Y pues sus otras cosas como Sekiro, encantó Sekiro, pero tardé igual mucho tiempo. Y Elden Ring, no por su dificultad, pero me lo tardé harto tiempo en sí. En sí, digamos Dark Souls o todas las obras de Miyazaki.
Moonlight79 hace varias preguntas. 1. Con su experiencia en el mundo de los videojuegos, ¿es mejor comprar una consola o una computadora para jugar? Mira, yo no soy esos de que si mejor comprarte una cosa, mejor comprarte otra, como tal. Yo creo que cada cosa tiene su función en sí. Por ejemplo, yo le diría consola a una persona que no quiere gastar un chingo en una computadora, porque la videoconsola es gaming accesible, barato y fácil de usar en sí. ¿Por qué? Pones la consola, conectas los cables, conectas el mando, metes el juego o arrancas el juego, listo, no te tienes que preocupar por compatibilidad de drive, por la compatibilidad con el procesador, por las compatibilidades con algún periférico que tú tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú te olvides de todo eso. Por ejemplo, yo con la computadora tuve una mala experiencia en el pasado. Tenía, hace muchos años atrás, cuando Overwatch recién se estaba saliendo, yo tenía una Nvidia de 2 GB, una tarjeta de 2 GB, nomás Nvidia, no me acuerdo la marca, 2 GB será, y tenía un drive bastante desactualizado de ese instalado. Entonces cuando yo jugaba con Mei o veía una animación cercana con Mei desde el punto de vista cuando te matan, se usaba el spray, se cebaba Overwatch. Tenía que volver a abrir y he perdido muchas partidas. Te lo dejé un tiempito de juego porque no encontraba el problema como tal. Esa clase de cosas pasa constantemente. En sí depende de tu disponibilidad de dinero, de tu accesibilidad como tal en sí. No voy a ser mamador de que la PC Master Race y toda esa clase de eso son unos pobres muertos de hambre. Por más que se hayan gastado $3,000 en una puta PC que solo usan para jugar juegos y no para uso general. 2. Cuando se termina de conocer la historia de los protagonistas en una serie o caricatura, ¿se puede hacer capítulos dedicados a los personajes secundarios o no? Ejemplo, un capítulo exclusivo de Stellan de Laja. Bueno, esta pregunta la respondí en este mismo video, minutos atrás, pero lo vuelvo a decir. No hay nada de malo de que uses episodios para contar cosas de personajes secundarios. Obviamente hay que ver el contexto de tu historia, también hay que ver el contexto de cómo anda la serie, porque si dedicas solo a contar cosas secundarias y no a la trama principal o a la premisa principal, entonces hay un problema muy serio como tal. Y también importa lo que vayas a contar, porque si va a ser una cosa soporífera, entonces mejor ni lo cuentes y lo resumes en un par de diálogos en algún comentario random, por así decirlo, en un momento específico de tu historia. Para tu ejemplo en concreto, The Last House, el problema principal que voy siempre diciendo y que la gente ya se debe estar aburriendo de que lo diga constantemente es de que no respeta su experiencia principal. O sea, un niño de 10 años, 11 años viviendo con sus 10 hermanas, situaciones de vida cotidiana. ¿Desde cuándo no se cumple eso? Desde la tercera temporada para arriba. Entonces, cuando la serie se dedica a contar cualquier episodio de sus hermanas, de sus personajes secundarios o cualquier cosa que a nadie putas le importa. Por ejemplo, va a lo que he estado leyendo sinopsis que me han estado pasando. Va a haber un episodio de Rusty o un episodio de los gatos de la familia de los Clyde. Entonces, ya, qué verga, o sea, si te pones a hacer estadísticas, sigue sin ni siquiera llegar al 10% de los episodios de la temporada con la premisa de la serie y nos bombardean con episodios así de ese estilo. Entonces, obviamente ahí está todo mal y una de las decadencias jodidas de The Last House como tal. Bueno, espero haberte respondido esa pregunta. 3. ¿Las series o caricaturas episódicas pueden tener un capítulo final para concluir? Claro, por eso se llama capítulo final. 4. Para ti, ¿cuál fue el mejor episodio de Los Simpsons? No tengo algo en concreto porque no me he visto un montón de episodios de Los Simpsons como tal, así que no te podría dar una respuesta así. 5. ¿Tienes una opinión de la serie de Desencantos, Disenchant, en caso que lo hayas visto? Esa serie es el autor de Los Simpsons. Bueno, sí vi un par de episodios, pero de ahí no lo seguí, no porque sea mala, sino porque me olvido. Así de sencillo como todo en la vida de las reviews que tengo que hacer, me olvido. Parece que estoy viendo Futurama, te voy a ser franco. No, o algún producto súper estandarizado de ese autor. No veo una diferencia clara como tal. O algo muy diferenciador como para decir esto se separa de Futurama o de Los Simpsons y todo eso. Y 6, la última. ¿Cuál es tu serie spin-off favorita? No tengo una, por decirlo, porque tampoco no lo he pensado mucho. Sidward hace varias preguntas. 1. ¿Se puede incluir subgénero dramático, comedia, tragicomedia, farsa, melodrama en un cómic pornográfico o es difícil de hacerlo? A ver, no hay ninguna regla que te diga que solo puedes, en un cómic porno tiene que haber porno. Pero si vas a hacer un cómic porno y no hay porno, o sea, ya ahí tú vas a ser ese estúpido como tal, ¿ya? Y si tú quieres apelar a un tipo de público, cuando tú sabes que ese público viene a tu producto, que
lo estás catalogando de esa manera por X, Y, Z motivos que no son los que tú quieres que tenga, entonces el problema eres tú. Puedes meterlo, por supuesto que sí, ya como lo ejecutes, ya eso es otro caso aparte. Pero si yo vengo a ver pornografía, es por un motivo, ¿ya? Vamos a poner imagínate al ganso, imagínate un cachondeo y todo lo que quieras. Pero si yo vengo a ver porno es para eso, como tal, principalmente. Si la historia trata de cualquier otra cosa menos porno, entonces ahí hay un problema serio. Pero que tú pongas una historia de drama y todo eso, y de por medio hay alguna escena pornográfica, ya es diferente. Porque yo principalmente estoy viendo a ver drama o tal. Y si hay una escena de porno, ya. Bueno, pude justiciar el ganso, pero ya fue un momento, ahora volvamos a la acción. Pero si yo voy a ver un cómic pornográfico y hay momentos de drama, ya. Un momento de drama está bien. Ahora vamos a seguir ajusticiando al ganso. Eso del ganso nunca me ha gustado decirlo. Me gusta más decirlo masturbarse y todo ese clase de... bueno, ya la cagué. 2. ¿Cómo debe ser la participación de los personajes que ayudan a los protagonistas para evitar los casos como el Clyde y los demás amigos de Lincoln, donde ellos tomaron más protagonismo? Tendrías que ser más concreto con tu pregunta, porque no es muy general y no entiendo a lo que quieres llegar. ¿Cómo es eso de que ayudan los protagonistas para evitar los casos como los de Clyde? O sea, Clyde, el problema de Clyde es de que el staff de la serie quiere hacerlos pasar como un personaje ultra cool y todas esas clases, pero en los momentos donde tiene que hacerlo, lo hacen un mierda, lo hacen alguien insoportable, insufrible, aburrido, desesperante de ver como tal. O sea, sé más concreto en sí. 3. ¿Por qué Anne de Anfibia fue una buena protagonista y no una Mary Sue? Porque no cumple con ningún punto de lo que es una Mary Sue. Así de simple. Por eso es una gran protagonista, Anne. Fuera de que también es carismática, hace buenos chistes, y entre otros apartados más. 4. Cuando un personaje es flanderizado, ¿se puede reparar? En teoría sí, pero también para reparar eso tendrías que destruir al personaje como tal, en sí. No veo un caso muy concreto de que un personaje flanderizado pueda cambiar como tal. Yo creo que se puede, pero si ya has llegado a flanderizarlo como tal, o sea, yo preferiría nomás acabar y poner otro personaje de por medio. Bueno, tendríamos que ver cada caso y cada contexto en sí. 5. ¿Es un error comparar The Old House con Amphibia? ¿Por qué? Nuevamente tu pregunta es muy amplia y no se entiende a lo que quieres llegar como tal, porque comparar productos entre sí nunca ha sido malo, porque se puede ver virtudes y fortalezas de uno y del otro en sí. Si te quieres referir a los bardos que hubo entre The Old House y Amphibia, porque de los The Old House venían a jaja, mira, nuestra serie es mejor, es más popular, y después cuando su serie empezó a ser odiada venían a decir, jaja, mira, Amphibia está siendo más popular y la tenemos más grande, y obviamente la tiene más grande, pero no entiendo tu pregunta, o sea, ¿en qué punto? Porque hay muchas cosas que se puede comparar, se puede analizar en sí. Tienes que ser más específico, por favor. Y la última, ¿te gustó la serie Villanos? Sí, me gustó, fue bastante entretenida, me ha hecho mucho recuerdo a las animaciones de los 90 y inicio de los 2000 en sí. Y nada más, o sea, 6 episodios es una lástima que haya sido, y ahora con la unión de Warner con Discovery, pues ahorita esa serie está en el limbo. Y considerando pues cómo funciona el servicio de streaming actualmente, la industria del streaming, o sea, yo doy por sentado que hay más episodios ahí ya producidos o inclusive ya terminado de hornear, pero ¿por qué no los habrán sacado? Ya va más de un año, más de un año, no, ya va a ser casi un año y no sale, entonces raro para mí. Toca esperar a ver las noticias ya para ver qué ha pasado así. Y eso es todo por esta edición. Muchas gracias a todos los que dejaron sus preguntas, y no se olviden de que pueden hacer sus preguntas sobre industria, desarrollo, narrativa, videojuegos, animación con el hashtag AmateurContesta en la caja de comentarios de este video o de mis otros videos. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente edición y en el siguiente video.